En el libro de Ezequiel, el capítulo 47, desde el versículo 1 para adelante, se ve Ezequiel recibiendo una revelación de Dios, de varias cosas. Pero aquí en el capítulo 47, el versículo 1, está justo hablando de las aguas salutíferas, es decir, aguas que dan salud. Y dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Estaba hablando con Dios acerca del templo y de varias cosas de la organización o del orden que se debe tener en el templo. Dios le estaba dando esa revelación, y ahora lo que Dios le dice, mejor dicho, Dios está obrando en la vida de Ezequiel y le hace volver a la entrada de la casa. Y dice que vio aguas que salían de debajo del umbral de la casa, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y dice: y me sacó por el camino de la puerta del norte. En el versículo 47:2 al final dice: y vi que las aguas salían del lado derecho. Entonces él está mirando porque Dios le llevó a la entrada de la casa y está viendo que salían aguas. Y salían aguas de debajo del umbral de la casa. Y esas aguas dice que salían del lado derecho. El versículo 3: salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces aquí está hablando de una persona que estaba en la revelación que recibía Ezequiel, y le dice que ese varón midió 1000 codos. Y dice que le hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 1000 codos. Vamos a decir unos 300 metros. Entonces, ahí le hizo pasar por esas aguas y pasaba hasta los tobillos. Dice que midió otros 1000. Es decir, que estaba yendo un poco más adentro. Midió otros 1000 y le hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Entonces, mientras más se alejaba, había más aguas y más profundidad, y el profeta se iba sumergiendo en esas aguas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Entonces ya estaban hasta los tobillos, después hasta las rodillas, y ahora estaba hasta los lomos. Dice: y midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces ahora ya el profeta ya siente que ya no puede estar de pie. Al principio estaba de pie porque las aguas estaban solo a los tobillos. Estaba de pie porque las aguas estaban hasta las rodillas, hasta los lomos. Pero después, cuando ya le cubren las aguas, entonces ya no puede estar de pie. Y dice que ahora las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Vemos cómo mientras más se aleja de la ribera, podríamos decir, vamos viendo más aguas, y también hay la oportunidad de estar más sumergido en esas aguas. Y dice: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Esto estamos en el versículo 6. Y volviendo yo, dice el versículo 7, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces
después de haber experimentado que las aguas le cubrían, entonces Dios le está llevando a entender qué significan esas aguas y por qué él tenía que ir hasta lo profundo y ser sumergido en esas aguas. Y no solamente estar de pie, a donde que cuando uno está de pie, uno puede caminar. Cuando uno tiene las aguas hasta las rodillas, uno puede moverse a donde uno quiere, en el río. Cuando las aguas están en los lomos, tal vez ya es más difícil poder caminar. Pero cuando las aguas le cubren, entonces ya no puede caminar, tiene que moverse a nado. Y muchas veces, si el agua corre, no puede usted dejarse, digamos, nadar a donde quiere, sino las aguas le van a ir llevando. Y entonces aquí vemos que dice: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Entonces, hermanos, esas aguas que salían del umbral de la casa, y esas aguas crecieron a tal fuerza que ya no había la posibilidad de solo andar sobre las aguas, sino de nadar. ¿Y qué es lo que estaba haciendo esas aguas? Esas aguas estaban trayendo abundancia, bendición, prosperidad. Entonces, aquí vemos que le hace volver al profeta a la ribera y él ve muchísimos árboles a uno y otro lado. Y eso es bendición, prosperidad. Pero primero, hermanos, hay que estar no solamente a los tobillos, las aguas, no solamente hasta las rodillas las aguas, no solamente hasta los lomos, sino entrar a la parte profunda donde que ya no puede estar de pie, sino tiene que estar a nado, o sea, se sumerge. Ya el agua le cubre todo el cuerpo. Entonces, hermanos, vemos que primero es eso, para después ver la bendición en la ribera. Dios, cuando Él bendice que una persona pueda entrar más y más en su presencia, más y más en la relación con Dios, entonces hay bendición, hay prosperidad. Había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y también dice que estas aguas salen a la región del oriente. Y dice: y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Entonces las aguas traen prosperidad, porque hay fruto, porque hay abundancia, porque los árboles dan mucho fruto. Pero también vemos que estas aguas traen sanidad cuando llegan al mar. El mar representa las multitudes, la gente del mundo, pero cuando hay aguas que llegan a la multitud, entonces hay sanidad, porque las aguas traen sanidad. Las aguas que vienen de Dios, del umbral del templo, del umbral de la casa. Entonces esas aguas cuando abundan, hermanos, no cuando son escasas, sino cuando abundan, y nosotros hemos entrado en esas aguas, entonces va a haber abundancia, pero también va a haber sanidad a donde que esas aguas llegan.
Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entraren estos dos ríos, dice ahí, se refiere no a dos ríos específicamente, sino a dos efectos que hace el río, que da bendición, prosperidad, pero también sanidad. Entonces, esas aguas, las aguas de Dios, sacian el hambre, sacian la sed, pero también traen sanidad. Y dice, toda alma viviente que nadare por doquiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá. Y vivirá todo lo que entrare en ese río. Entonces, hermanos, vemos que esas aguas traen bendición, sacian la sed, el hambre, pero también, hermanos, traen sanidad, no solamente para nosotros mismos, sino para otra gente que de pronto recibe esas aguas, que esas aguas les salpican, les saltan esas aguas y entonces también reciben sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Vivirá, no solamente existirá, no solamente respirará, sino vivirá. Y lo que da Dios no es solamente una existencia vacía, sin sentido, sino que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Dice en el versículo 10 de Ezequiel 47, serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Hermanos, entonces ahí hay abundancia, tanto a las riberas como dentro de las aguas, muchos peces, como dice, como en el mar grande. El versículo 12 dice, junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Vemos, está enfatizando los frutos que había a los lados del río. En la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, todo lo que sale todo lo que recibe el efecto de las aguas es bendecido. O sea, todo lo que toca las aguas es bendecido. Si las aguas llegan y entonces las aguas fertilizan las riberas, la tierra que está ahí a los lados, entonces ahí vemos que había muchos árboles que daban fruto. Y dice también que estas aguas van a contener peces tan numerosos, es decir, que habrá abundancia de alimento. Estas aguas, cuando uno entra en las aguas del Señor, entonces va a tener abundancia, va a saciar su sed, va a saciar su hambre y va a tener sanidad. Y también, hermanos, no solamente uno mismo, sino que va a ser instrumento para que puedan otros recibir las aguas, que el efecto de las aguas que ha llegado a nuestras vidas también pueda llegar a otros, porque las aguas no se detienen, las aguas fluyen y pueden llegar a tocar otras vidas. Y dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 del versículo 1, estuvimos en Ezequiel, fíjese, en el Antiguo Testamento, ahora estamos en Apocalipsis 22, 1, y al final de la Biblia dice, después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero.
Y el versículo 2 dice: y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Miramos cómo es relacionado estos dos pasajes de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como ya al final de la Biblia en Apocalipsis, que habla de ese río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, esas aguas fluyen de Dios. Cuando hablan en Ezequiel del templo o del umbral de la casa, se refiere al trono de Dios y del Cordero. Son las mismas aguas. Y ahora dice: a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, los árboles que estaban alrededor, que producían mucho fruto, en el libro de Apocalipsis vemos que se refiere al árbol de la vida, y que ese árbol de la vida produce 12 frutos. Entonces hay fruto para todos los meses, para todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Hay algunas personas que dicen: este mes es malo, este mes no hay negocio. Y hermanos, cuando hablamos así, tenemos que pensar que Dios tiene una bendición para cada mes de cada año. Amén. Es decir, que Dios tiene bendición siempre. Dios se asegura de que venga a nosotros bendición siempre. 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es decir, que las hojas que de pronto uno podría decir: solo el fruto es útil. Pero las hojas, las hojitas, a veces uno hace agüitas de alguna hoja, pero no haga con, por ejemplo, una agüita de hojas de cuaderno. No le va a salir muy buena. Pero hay hojas de los árboles, de esos árboles. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. No solamente para nosotros, sino para la sanidad de cualquiera que pudiera recibir esas aguas. Amén. Cualquiera que pudiera llegar a esas aguas, cualquiera que pudiera tocar esas aguas, va a saciar su sed, va a saciar su hambre, va a recibir sanidad. Amén. Entonces, no solamente es nosotros, sino también para otros a los que puede tocar esas aguas. Alguna persona que puede de pronto estar con sed, estar con necesidad de sanidad en su alma. Tal vez su cuerpo está bien, pero dentro de su alma hay temores, hay angustias, hay vacíos, hay desilusiones, hay tristeza, hay una inseguridad y falta de sentido de la vida. Entonces pareciera que no hay razón de vivir. Pero mis hermanos, cualquiera que toca estas aguas recibirá sanidad en su alma. Recibirá también el alimento y también el agua que sacia la sed. Veamos en Juan capítulo 4. Juan el capítulo 4, vamos a estar mirando desde el versículo 5 para adelante. Se habla de la mujer samaritana. Dice así la palabra: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. El versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Miremos esta situación. El Señor Jesús está bajando desde Galilea a Judea y tiene que pasar por Samaria. Y llega a una ciudad de Samaria que era una provincia, estaba entre Galilea del norte y Judea en el sur. Y entonces tenía que pasar. Hay unos 130 kilómetros más o menos. Y el Señor muchas veces, la mayoría de las veces anduvo a pie con sus discípulos, viajando de un lado para otro. Entonces vino a esa ciudad llamada Sicar, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, mire que él, después de caminar muchos kilómetros, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta representa las 12 del día, a donde que el sol pega fuerte, a donde que en un lugar donde que es desierto se siente un calor sofocante y se siente sed. Entonces era la hora sexta. La hora en ese tiempo se medía, como decir, la hora cero a las 6 de la mañana. Y la hora sexta es las 12 del día. Y dice aquí la palabra que vino una mujer de Samaria a sacar el agua. Normalmente las mujeres y la gente también iban temprano a sacar el agua. Pues por supuesto que para usar durante el día necesitaban ir temprano a sacar el agua. Pero esta mujer fue a las 12 del día, cuando era difícil que la gente esté ahí en el pozo cogiendo agua. Da la impresión de que esta mujer tenía cierto recelo de encontrarse con la gente, tal vez vergüenza, tal vez ella no quería relacionarse, tal vez era mal vista por otras personas. Entonces escoge una hora que era un poco difícil de que haya gente ahí en ese lugar. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar el agua. Y Jesús le dice, Jesús estaba ahí, mire, le dijo: dame de beber. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y él se había quedado descansando ahí en el filo del pozo de Jacob. Y entonces esta mujer, cuando escucha que Jesús le dice: dame de beber, le dice ella: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Yo soy una mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, en otras palabras, ella decía: no estamos de a buenas. Entonces, ¿por qué me pides de beber? No nos tratamos los judíos y los samaritanos. Y entonces Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él está pidiéndole agua del pozo. Y ella dice que ¿por qué le pide agua? Porque entre los judíos y los samaritanos no se tratan. Y Jesús le dice, él ya se enfoca en el propósito de Dios.
Entonces ya no se refiere al agua física del pozo. Dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces, Él está hablando de sí mismo. Cuando dice, si conocieras el don de Dios estaba allí, es Jesús. Porque, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Quién es el que le decía, dame de beber? Es Jesús. Y dice, en vez de que tú le pidas, entonces dice aquí, tú le pedirías y Él te daría agua viva. En vez de que Jesús le pida el agua, tu mujer, refiriéndose a la mujer, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces el Señor le está mostrando de que ella debería pedirle a Él, porque si conociera quién estaba ahí, si conociera el don de Dios y quién es el que le pedía agua, entonces le dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El Señor Jesús es fuente de agua viva, amén. Y esta mujer todavía no capta lo que Jesús le está diciendo y le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que nos servimos nos sacia por un momento, pero volvemos a tener sed. Dice el Señor, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Es decir, que el Señor tiene un agua, que si nosotros nos servimos de esa agua, entonces ya no vamos a tener sed. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, hermanos, el Señor está hablando de que hay una agua que sacia, que satisface plenamente, completamente. Las aguas que se pueden encontrar en el mundo habrá que pueden saciar por un momento, pero vuelve a tener sed. Pero el agua del Señor puede saciar constantemente. Y entonces ya no tendrá sed jamás, sino que el agua, dice el Señor, que yo le daré, saltará para vida eterna. Es decir, tocará a otras personas. Y entonces será una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces Él está hablando de que hay la posibilidad de que uno mismo sea fuente. Es decir, que otros puedan tomar de las aguas que nosotros tenemos. Otras personas pueden recibir de esas aguas y saciar su sed. Pero el hecho es de que nosotros primeramente tenemos que saciar nuestra sed. Entonces, esta mujer le dice, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vemos que esta mujer aún no todavía entendía lo que el Señor le estaba enseñando. Y le dice, dame de esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Le dice, ve y llama a tu marido. ¿Y qué tiene que ver el marido en esto?
Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nos saltamos al versículo 25, si usted está siguiéndome en la lectura, y le dice la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El Señor Jesús, cuando ella le dice: dame de esa agua para que yo no tenga sed, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ella está hablando de que sí necesita una agua que le sacie, para que ella no esté buscando el agua día tras día, vez tras vez. Y el Señor le dice: llama a tu marido. Ahora el Señor llega a un punto en la vida de esta mujer en la que había sed, había necesidad. Llama a tu marido. Y la mujer responde y le dice: no tengo marido. Y el Señor Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido. Hermanos, podemos nosotros ver que esta mujer tenía una sed, tenía un hambre que no había saciado. Un marido, 2, 3, 4, 5, y estaba con un sexto. Da la impresión que el sentido de la vida de esta mujer, la sed que ella tenía, era buscar a alguien que le ame. Era buscar a alguien que le valore, que llene todas sus expectativas sentimentales, emocionales y físicas. Ese era su sed, su hambre. Y entonces apareció un hombre y ella había pensado que todo estaba solucionado. Este es el amor de mi vida. Esta es la persona que va a llenar todas mis expectativas. Esta es la persona que me ama, que me valora. Para él soy importante. Entonces, esta mujer estaba entregando todo su corazón en esa relación sentimental y también física, porque llegó a ser su marido. Y entonces todo parecía bien cuando llegaron las incomprensiones, los reclamos, las peleas y finalmente la separación. Qué triste. Nuevamente sola, disponible, y llegó el segundo hombre. Y ella había pensado que había hallado el amor de su vida, la persona precisa que le ame, que le valore, que llene todas sus expectativas sentimentales, emocionales y físicas. Pero pasaron los días y llegaron las incomprensiones, los reclamos, las peleas. Finalmente se separaron, nuevamente sola y disponible. Apareció otro hombre y se repite la historia. Y se repite la historia 5 veces y aún la 6ª vez. Y el hombre con el que vivía no era su marido. Y hermanos, esta situación era una situación vergonzosa. No era una mujer de buena fama en el pueblo y por eso le daba vergüenza estar o encontrarse con todas las mujeres que iban a coger agua temprano. Y entonces ella, cuando ya no había gente, iba a buscar el agua. Se encuentra con alguien que le ofrece agua. Pero Jesús le ofrece otro tipo de agua
y que le dice que el que beba de esa agua no tendrá sed jamás, sino que el agua que Él dará será un agua que va a hacer que sea fuente de aguas que salte para vida eterna. El Señor Jesús le habla a ella de que ella estaba tomando un agua que le iba a producir sed. Ella, al establecer una relación sentimental, otra relación sentimental, otra relación sentimental. Y hermanos, todo eso no le estaba saciando, le iba a producir sed. Pero el Señor le habla de un agua que le iba a saciar. Las aguas que ella tomaba anteriormente, cuando ya se terminaba la relación, la sed aparecía otra vez. Y es así, hermanos, el ser humano necesita llenar esas necesidades sentimentales, emocionales, físicas, necesita llenar. Y entonces cuando se cierra una fuente, por decir así, se cierra una relación, entonces espera, tal vez con las cenizas de la una construye la otra. Y hermanos, hay heridas, hay sed, y la sed no se sacia. Entonces, esta situación le lleva a la mujer a buscar 6 veces. En el 6º intento de querer llenar esa sed de su alma, entonces aparece Jesús para darle el agua que verdaderamente sacia. Dice el versículo 14 del capítulo 4, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces el agua que da el Señor sí es capaz de saciar nuestra necesidad emocional, sentimental, sexual, física. Esa agua es capaz de satisfacer plenamente. Es agua que da Jesús. Su verdad, su palabra, su perdón, su amor, sus mandamientos, su carácter. Cuando estamos recibiendo su palabra, hermanos, eso nos sacia. Cuando entendemos su verdad, eso nos sacia. Esa agua, hermanos, es la que sacia. No saciará las otras aguas. No saciará un intento, otro intento. Sino, hermanos, lo único que sacia verdaderamente es el agua que da el Señor. Cuando recibimos su verdad, su palabra, su perdón, su amor, nos saciamos. Cuando aprendemos sus mandamientos, cuando conocemos su carácter, cómo es Jesús, entonces, hermanos, nos saciamos, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y entonces esta vida que está en nosotros salta para vida eterna. Amén. Jeremías, el capítulo 2 del versículo 13 dice: ¿por qué 2 males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen aguas. ¿Qué había hecho el pueblo? Le dejaron a Jesús, le dejaron a Dios, que es fuente de agua viva. Y entonces, ¿qué hicieron? Cavaron cisternas, buscaron aguas, se esforzaron en tratar de encontrar aguas que les satisfagan, pero eran cisternas secas,
cisternas rotas y siempre tenían sed. Esas cisternas no retienen agua. Y hermanos, entonces, eso es lo que había hecho el pueblo de Dios. Dos males, dos cosas graves. Dejaron a Dios, fuente de agua viva, y lo otro, hermanos, cavaron cisternas rotas. Es decir, que buscaron dónde satisfacerse, buscaron, se esforzaron dónde saciar su sed, teniendo cerca la fuente de las aguas. Juan capítulo 6, el versículo 35 dice: Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando vamos a Jesús, podemos satisfacer nuestra hambre y saciar nuestra sed. Amén. Él sí es fuente de agua viva. Amén. Entonces, si nos acercamos a Él, podemos saciar la sed de nuestra alma, la sed de nuestro corazón. Y entonces, mis hermanos, nosotros ya no tendremos sed de otras aguas. Ya no tendremos sed de otras aguas. Y de pronto, si alguien va y busca otras aguas y dejan a Dios fuente de agua viva y va a buscar cisternas rotas que no sacian, nunca sacian. Y de pronto se sentirá saciado por un momento, pero esas aguas le van a crear más sed y un vacío más profundo. Porque las aguas que del mundo no sacian, mas las aguas, dice el Señor, que yo le daré, serán en él fuente que salte para vida eterna. Y en el versículo que estábamos leyendo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Él siempre está. Él es una fuente inagotable de aguas. Y hermanos, si nosotros constantemente vamos a esas aguas, no tenemos necesidad de otras aguas. No tendremos necesidades de llenar en otros lugares nuestra necesidad emocional, sentimental. Aunque de pronto tenga un vacío emocional o sentimental, hermano, pero el Señor es el que puede llenar toda la necesidad del corazón. Gloria a Dios. No necesita un hombre, así como esa mujer que intentó 6 veces y seguía con sed y seguía vacía. Y el hombre no necesita una mujer ni otra mujer. Necesitamos a la fuente de agua viva. Necesitamos a Jesucristo. Juan capítulo 7, el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús se puso en pie y alzó la voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué aguas tiene? ¿Dónde tiene las aguas? Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Pareciera un vendedor de funditas de agua o de botellitas de agua. Pero ¿qué agua estaba entregando el Señor? Dice: el que cree en mí, dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Y cómo va a tener sed alguien que de su interior brotan ríos? Ya no hay sed más.
porque está satisfecho y además, hermanos, brotan ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Apocalipsis 21:6 dice: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Gloria a Dios. El que quiera, el que tenga sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Vamos a estar de pie, nuestros hermanos de la alabanza. Amado Señor, venimos delante de ti porque tú eres la fuente del agua de la vida. Señor, gracias porque solo tú puedes saciar nuestra sed. La sed emocional, la sed sentimental y aún la sed física. Tú puedes saciar. Señor, gracias. Y también, Señor, puedes sanarnos. Esas aguas son para traer el alimento, para saciar la sed y también para sanidad. Aún sanidad para las naciones. Primeramente nosotros mismos somos sanados. Y Señor, también esas aguas serán fuente que salte para vida eterna. Que nosotros mismos la recibimos y también que otros pueden recibir. Señor, gracias, porque tú eres el único que puede satisfacer. El mundo provee aguas, pero esas aguas vuelven a dar sed. Pero tú, Señor, estás siempre, siempre. Y Señor, a ti hemos ido. Y Señor, sabemos que solo tú puedes llenar todo vacío sentimental, emocional, toda necesidad, aún física. Tú puedes llenar, Señor. Tú puedes satisfacer completamente. Señor, gracias, Jesús. Gracias porque no solamente podremos existir o vivir victoriosos, bendecidos, sino que podremos ser bendición para otras vidas, porque el agua que tú nos das salta, toca a otras personas, salta para vida eterna de otros. Gracias te damos, Señor, te bendecimos. Gracias, Jesús. Mientras usted está orando, mientras nuestros hermanos nos guían en esta canción,